Sobre la base de las actuales pruebas arqueológicas, la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 a.C. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en Creta en 1900 y que data alrededor de 1750 años antes de Cristo. Los soportes de escritura han ido variando a lo largo de la historia. Desde el Paleolítico hasta la era moderna han aparecido distintos sistemas y materiales para transmitir su cultura o comunicarse. Cuando solo se necesitó que los pictogramas, ideogramas o mitogramas perduraran en el tiempo, se consignaron en soportes fijos como paredes de cavernas y grandes rocas. No es considerado como una forma de escritura, pero sí una forma de comunicación o representación de lo vivido o visto. La mayoría de los materiales antes mencionados sirven o han servido de soporte de escritura dibujada o pintada. La técnica para realizar varía considerablemente, así como los instrumentos utilizados. En lugar de cincel y martillo para esculpir las letras o instrumentos punzantes, estilos metálicos, puntas afiladas de piedra o metal, se usan pinceles fabricados con pelos de marta o ardilla, plumas de oca u otras aves, tintas diversas, fijadores de tinta, barnices, etc. Las superficies no se inciden, rebajan o tallan, sino que se dibujan, pintan o se imprimen sobre ellas. Los otros materiales, ya sean de origen orgánico, vegetal o animal, ya sean inorgánicos, piedras o metales, se han usado también para textos pintados, escritos y no escritos. En todos aparecen pintados en Egipto, junto a rótulas en tumbas y, por supuesto, papiro, pero también junto a los textos inscritos en las piedras. En definitiva, cualquier soporte podría utilizarse para pintar cualquier mensaje por medio de cualquier instrumento o recorriendo a cualquier técnica, incluso puntualmente hasta las más insospechados. En principios, no solo la piel humana, como cuando se anota con un bolígrafo en texto o por lo contrario se tatúa, sino hasta la sangre, por citar aquella mención conocida de la época del emperador Constantino, quien permitió grabar el testamento con la propia sangre sobre la espada o el escudo o en el polvo del suelo a sus soldados moribundos. El papiro se usaba con múltiples fines en el antiguo Egipto, como alimento rico en fécula, como materia prima para elaborar setas, cuerdas, ropas, velas, calzado, incluso pequeñas barcas fluviales, para vendajes, ungüentos y fármacos, como planta aromática y como soporte de escritura. Uno de los rasgos característicos de la cultura egipcia, junto con la escritura jeroglífica o el arte monumental de las pirámides, es, sin duda, el uso del papiro, una planta paluce de la familia de las ciperáceas que crecía abundantemente gracias al clima y el carácter cenagosos de las márgenes del río Nilo en Egipto, así como en Siria, Etiopía y Palestina. Actualmente crecen en pequeñas cantidades en Sicilia, si bien no se sabe con certeza si es autóctona o fue importada por los árabes en la Edad Media. Pergamino. El pergamino se obtiene a partir de la dermis de la piel del animal. Esta se dejaba en remojo en agua durante un prolongado periodo de tiempo. Después se le daba una lechada de cal para eliminar la epidermis, evitar que se pudriera y facilitar la eliminación del vello, que se hacía a continuación. Finalmente se raspaba el tejido subcutáneo. Es la piel de un animal, generalmente ternera, cabra, oveja o carnero, tratada de forma especial para conseguir este soporte de escritura. Alguna vez se usan otros animales, pero de forma excepcional, como el antílope, con el que se fabricó el códice bíblico conocido como Codex Sinaiticus. Hasta el punto en el procedimiento era idéntico, tanto así en el proceso de curtir el cuero como en la elaboración del pergamino. Papel. La tradición atribuye el descubrimiento del papel a Xiu Lun, un oficial del emperador chino de la dinastía Han en el año 105 después de Cristo. Se conservan unas cartas de 137 después de Cristo. La invención del papel triunfó definitivamente en China, desplazando a los habituales soportes como el bambú, la seda, la madera o el hueso.
Este material convertido en el soporte universal de la escritura tardó, sin embargo, bastante tiempo en difundirse en Occidente. El papel fabricado en China contenía un elemento de origen vegetal. Se extraía a partir de la monocotiledónea. Sin embargo, deja de fabricarse con ella a raíz de difusión por Asia Central y luego por el Próximo Oriente y, finalmente, por Occidente. Los elementos básicos eran los trapos de lino y el cáñamo. Se deshacían en unas pilas y se dejaban macerar y fermentar en agua para conseguir una pasta muy fina, a base de golpearlas con martillos o con piedras de molino. Se formaba así un producto de fibras de celulosa que se depositaba en una cubeta metálica a temperatura constante, en la que se introducía un tamiz rectangular redondeado por un marco de madera, llamado forma, y constituido por filamentos entrecruzados que componen una trama. Según la disposición de estos filamentos, así eran las formas y así daban lugar a distintos tipos de hojas, ya que con este utensilio se recogían los materiales en suspensión que tenía la pasta de papel y con ella se formaba una película fina que se extendía sobre un fieltro o un filtro que comenzaba a secarse. Las hojas resultantes se prensaban para alistarlas después de una en una. Los árabes perfeccionaron mucho el uso de gomas para encolar a base de resinas o engrudos de almidón. Las hojas de papel se suelen llevar una marca de fabricante denominada Filigrana, de origen italiano y documentada a partir de 1280. La fabricación de papel se propagó rápidamente en los siglos XI y XII en Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo. Se encontraba sobre todo en grandes estatuas o monumentos. Para escribir sobre metales se solía usar plomo y bronce. Sobre el bronce se trazaban textos legales. En Jordania se encontraron 70 libros de metal, no más grandes que una tarjeta de crédito. Y en él se encuentran imágenes, símbolos y palabras que parecen hacer referencia al Mesías y posiblemente a la crucifixión. En él se encuentran imágenes, símbolos y palabras que parecen hacer referencias al Mesías, posiblemente a la crucifixión y resurrección. Arcilla. La arcilla es el material sobre el que se conserva la escritura más antigua. En ella se consignaron casi todas las escrituras cuneiformes. Las placas de arcilla solían ser muy finas, generalmente cuadradas y de esquinas redondeadas. El proceso por el cual se grababa la escritura era escribiendo con una cuña de metal, marfil o madera cuando aún estaban húmedas y blancas. Luego eran secadas al sol. Huesos, maderas y tablillas de cera. Se utilizaban trozos de maderas, cortezas de árboles o tablillas de cera, las cuales eran muy parecidas a las tablillas de arcilla. Mientras, en la antigua China, la variedad de soportes que contendrían escritura fue mucho más variada. Desde plastrones de tortuga a huesos de diferentes animales grabados con cuchillo. Piedra y metales. La piedra se usó para las inscripciones que podían ser sacras, honoríficas o conmemorativas, haciendo el signo gráfico mediante un cincel. Se encontraba sobre todo en grandes estatuas o monumentos. Para escribir sobre el metal se solía usar plomo y bronce, y sobre el bronce se trazaban textos legales. En Jordania se encontraron 70 libros de metal, no más grandes que una tarjeta de crédito. Y en él se encuentran imágenes, símbolos y palabras que parecen hacer referencias al Mesías y posiblemente a la crucifixión y resurrección. Papel. Se considera que el primer proceso de fabricación de papel fue desarrollado por el eunuco Cainlu, consejero del emperador He de la dinastía Han Oriental en el siglo II a.C. En China se empezó a fabricar el papel a partir de fibras vegetales como residuos de la seda, la paja de arroz y el cáñamo, o también el algodón. Fue el uso general de la camisa en el siglo XIV lo que permitió que se hubiera suficiente trapo o camisas viejas para poder fabricar papel a precios económicos. Y la evolución del papel ha sido de ser hecho de celulosa, que tenemos todos en mente hoy en día, pasando por todas las posibles maneras de elaboración, a partir de materiales naturales o sintéticos, con diferentes tipos de textura, colores o gramajes. Digital.
Y finalizamos nuestro día con la utilización de lo que viene siendo dispositivos electrónicos como medio de escritura, que no daré muchos detalles porque es lo que vivimos a nuestro día a día. La escritura es uno de los inventos más importantes que el ser humano pudo llegar a crear. Es un medio de comunicación que nos permite preservar la información de forma casi permanente para que nosotros podamos volver a consultarla en cualquier momento. Además de contribuir en gran medida al mundo creativo, dándonos un medio en el que nuestros pensamientos, sueños e ideas pueden ser conservados y compartidos para que el mundo entero los vea. En cuanto a la historia de la escritura como tal, esta se divide en partes, de acuerdo a los sistemas que hemos ido creando para llegar al sistema de escritura actual. He aquí las etapas. La primera etapa de la escritura es la protoescritura. La protoescritura comprende los primeros sistemas de escritura que se llegaron a usar en lo que hoy conocemos como Eurasia al principios del tercer milenio a.C. La gente de aquel momento utilizaba símbolos particulares para expresarse, pero estos carecían de un contenido lingüístico como tal. Ahora pasamos con la evolución de la escritura, pero primero explicaré un poco sobre el origen de la misma escritura. El origen de la escritura como tal se remonta al Oriente Próximo, después de la prehistoria, cuando los seres humanos empezábamos a reunirnos en grandes grupos que luego se convertirían en ciudades. La evolución de la escritura fue un proceso originado por la práctica económica y la necesidad en las crecientes sociedades que había en aquel entonces. Para ello utilizaban un estilo de escritura utilizando fichas de arcilla para representar bienes, e incluso puede que unidades de trabajo de tiempo empleado en el trabajo, haciéndose su número y tipos cada vez más complejos según avanzaba la civilización. La escritura de aquel momento utilizaba mucho los símbolos basados en la naturaleza, pictogramas o ideogramas, pero posteriormente, más específicamente en Sumeria, en el siglo III a.C., se había desarrollado un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma hablado. Esta estructura, utilizada al principio por los sumerios, fue extendiéndose, siendo adoptada por los hablantes acadios y heblaitas para sus propios idiomas, y posteriormente por los hititas y los ugaríticos. Con el tiempo fueron surgiendo más tipos de escritura como la del indo, la cual surgió aproximadamente en el año 2600, y la china, la cual surgió aproximadamente en el siglo XII a.C. Esta tenía la particularidad de ser un sistema de escritura gráficamente independiente de los creados en Oriente Medio. Era diferente a su estructura. Además de que, y esta es una gran curiosidad, en combinación con la estructura semítica, es el sistema de escritura del cual descienden, en última instancia, todos los sistemas de escritura utilizados en el mundo.